Hay ideas que no envejecen, no porque sean hermosas, sino porque son incómodas. Ideas que parecen escritas para otro tiempo, hasta que un día enciendes la televisión, abres una red social, escuchas a un político hablar, ves a una multitud gritar y descubres que esas ideas no pertenecían al pasado, nos estaban esperando. Hace más de 2000 años, un historiador griego llamado Polibio escribió algo perturbador. Todos los sistemas de gobierno llevan dentro la semilla de su propia destrucción. No necesitan un enemigo exterior, no necesitan una invasión, no necesitan una catástrofe. Les basta con seguir funcionando. Porque, según Polibio, el poder nunca permanece quieto. Cambia de manos, se disfraza, se corrompe, se justifica. Promete salvarnos y después vuelve a empezar. Lo llamó anaciclosis, el ciclo eterno de los regímenes. Y lo más inquietante no es que Polibio lo pensara en la antigüedad. Lo más inquietante es que, si miramos el mundo de hoy, su teoría parece seguir girando delante de nuestros ojos, como una rueda antigua, silenciosa, imparable. Antes de describir sus ideas, conviene saber quién era Polibio, porque no fue un filósofo encerrado en una biblioteca, escribiendo teorías desde la comodidad de una mesa. Polibio fue un rehén, un prisionero, un hombre arrancado de su ciudad, Megalópolis, cuando fue derrotada. Y esto lo cambia todo, porque este hombre no observó el poder desde fuera, lo observó desde el mismo corazón de la maquinaria romana. Vio cómo funcionaba el Senado, cómo se decidían las guerras y cómo se gestionaban las victorias. Y vio cómo una república actuaba como la gran potencia en la que se convertiría para dominar el mundo conocido. Desde esa extraña posición, mitad cautivo, mitad testigo privilegiado, escribió una de las ideas políticas más inquietantes expuestas a lo largo de la historia. El poder siempre gira, nada dura para siempre. Todo régimen, incluso el menos imperfecto, porque perfecto no existe ninguno, acaba transformándose en su propia sombra. Esa transformación no se produce de forma accidental. Ocurre porque forma parte de la lógica misma del poder. Y ahora viene lo más inquietante. ¿Y si nuestras democracias, nuestras instituciones, nuestras élites y nuestras crisis no fueran algo nuevo? ¿Y si solo fueran una fase más del mismo ciclo que lleva repitiéndose desde hace siglos? Pero Polibio no escribió desde la nada. Antes que él, otro pensador griego había intentado clasificar las formas de gobierno, Aristóteles. Aquí es donde todo se vuelve más interesante. Aristóteles había propuesto una clasificación aparentemente sencilla, pero sujeta a muchas críticas. Para él, existían 3 formas correctas de gobierno, en función de quién ejercía el poder. Si gobierna uno solo y lo hace en busca del bien común, hablamos de monarquía. Si gobiernan unos pocos, los mejores, y lo hacen pensando en la comunidad, hablamos de aristocracia. Y si gobiernan muchos, es decir, el conjunto de los ciudadanos, en favor del interés general, el filósofo hablaba de politeia, una especie de gobierno constitucional equilibrado. Aristóteles pasaba a indicar algo vital. Cada una de esas formas de gobierno correctas podía corromperse. La monarquía podía degenerar en tiranía cuando el gobernante empieza a gobernar buscando exclusivamente su propio interés. La aristocracia podía degenerar en oligarquía cuando los mejores se convierten simplemente en los más ricos, los más poderosos o los que poseen los mejores contactos. Y la politeia podía degenerar en democracia, entendida no como el concepto moderno, sino como una forma desviada en la que la mayoría gobierna solo para su propio interés, sin respetar el equilibrio ni la ley. Antes de seguir, hay que detenerse en la siguiente aclaración. Para muchos pensadores griegos, la democracia podía ser una forma peligrosa
si se convertía en el dominio de la mayoría sin límites. Sin prudencia, sin instituciones fuertes, sin respeto a las minorías y sin la búsqueda real del bien común. Aristóteles, por tanto, no veía la cuestión solamente en quién gobierna, sino en para qué gobierna. La pregunta clave sería, ¿el poder sirve a todos o se sirve a sí mismo? Aquí es donde Polibio da un paso adelante. Aristóteles clasifica las formas de gobierno, Polibio las pone en movimiento. No se limita a decir que la monarquía podía convertirse en tiranía o que la aristocracia puede degenerar en oligarquía, sino que dijo que esa transformación seguía un orden, un ciclo. Era una secuencia histórica que se repetía una y otra vez. Primero, el sistema nace como solución, luego se corrompe, aparece una reacción que funda un nuevo sistema, que con el tiempo también se corrompe. Así que lo que para Aristóteles era una clasificación moral, para Polibio se convierte en una teoría de la historia. Una teoría sin duda incómoda, ya que Aristóteles nos advertía que todo gobierno puede degradarse, pero Polibio nos dice que esa degradación no es una excepción, que el poder siempre acaba encontrando la forma de hacerlo. Lo primero que pensamos al intentar traer el esquema de Polibio al mundo actual es que debemos rechazarlo, porque aquel pensamiento corresponde al mundo antiguo. A reyes, tiranos, magistrados con túnica y multitudes enfervorecidas, agolpadas en plazas de piedra y arena. Pero el poder nunca desaparece, solo cambia de ropaje. Hoy en día, no siempre lleva corona, a veces lleva traje, bandera o incluso algoritmo. Y a veces se presenta como la única salvación. Pasemos a examinar la primera transformación, de la monarquía a la tiranía. Actualmente, en gran parte del mundo, no hay reyes absolutos, pero sí existen líderes que llegan al poder con apoyo popular, con discursos de orden, con promesas de regeneración, con la imagen de un hombre fuerte capaz de arreglar lo que está roto en todos los órdenes. Al principio, todo parece legítimo, pero después llegan las excepciones, los enemigos internos, la presión sobre jueces, la sospecha sobre los medios de comunicación y, al fin, la idea de que toda crítica es traición. Y cuando una sociedad acepta que un solo hombre represente la voluntad de todos, algo comienza a inclinarse hacia el lado negativo. Polibio lo habría reconocido al instante, porque la tiranía nunca se presenta diciendo «vengo a destruir la libertad», sino prometiendo «vengo a salvaros del caos». Vamos ahora a la segunda transformación, de la aristocracia a la oligarquía. Teóricamente, vivimos en sistemas con leyes que se votan, con gobiernos que cambian y con ciudadanos que eligen a sus representantes. Pero cualquiera que observe detenidamente la situación se pregunta, ¿dónde está realmente el poder? ¿En los parlamentos? ¿En los gobiernos? ¿O también en despachos donde nadie vota y a quien nadie elige? Fondos de inversión, corporaciones, lobbies, organismos técnicos. Estructuras que no aparecen en los programas electorales, pero que condicionan lo que se puede o no se puede hacer. Polibio habría visto las señales de que, cuando una élite no se siente parte del pueblo y se comporta como una clase social, la aristocracia deja de ser el gobierno de los mejores. Se convierte en el gobierno de unos pocos. Puede seguir hablando de libertad, de progreso, de estabilidad, de eficiencia. Pero si las decisiones esenciales siempre favorecen a los mismos y las crisis siempre las pagan los mismos, el nombre que se utilice importa poco. Y ahora llegamos a la transformación más perturbadora, la degeneración de la democracia en oclocracia, el gobierno de la multitud. La razón pública desaparece y la política se convierte en una guerra emocional permanente. Polibio decía que la democracia enfermaba cuando el pueblo dejaba de guiarse por la prudencia y se dejaba arrastrar por la pasión, por la ira, el miedo, la envidia, por la necesidad de castigar al oponente. Si miramos a nuestro alrededor, vemos sociedades cada vez más polarizadas, conversaciones que no buscan entender, sino derrotar,
redes sociales que premian la indignación antes que la controversia, medios que compiten por el share, no por la serenidad, y políticos que no buscan convencer, solo enardecer a los suyos. Y mientras tanto, los ciudadanos agotados, atrapados en un carrusel infinito de estímulos y reaccionando a cada uno de ellos como si fuera el fin del mundo. Con ese ambiente, la democracia seguiría existiendo porque hay elecciones, discursos e instituciones. Pero en el fondo, algo empieza a fallar, porque no se trata solo de votar, sino también de escuchar, aceptar límites, de reconocer que el adversario no siempre es enemigo. Cuando eso se pierde, el ágora se convierte en un teatro de acusaciones, gritos y miedo, lo que Polibio describió como oclocracia, el gobierno del ruido, la multitud sin norte. El caos antes de que alguien prometa de nuevo restaurar el orden. Pero aguarda un momento, ¿no era ese el punto de partida? Déjame en comentarios si encuentras paralelismos entre esta perspectiva y nuestro mundo actual, y en qué punto de la rueda estamos nosotros. Polibio no era un ingenuo, pero tampoco era completamente pesimista. Creía que había una forma de frenar el ciclo incesante, no de eliminarlo por completo, pero sí de retrasar su velocidad de caída. Y esa forma era el equilibrio. Polibio admiraba profundamente la legislación romana porque, en su momento, Roma parecía haber mezclado convenientemente tres elementos distintos. Un elemento monárquico, representado por los cónsules, un elemento aristocrático, representado por el Senado, y un elemento democrático, representado por el pueblo. Ninguna de las partes podía devorarlo todo sin encontrar resistencia, ningún poder podía crecer sin límite, al menos a priori. Ese debía ser el secreto, no la pureza intrínseca del sistema, sino sus contrapesos. Esta misma idea fue retomada por la Ilustración, y en particular por Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes. Por otra parte, tanto Aristóteles como Polibio pensaban que sin esos contrapesos, la degeneración se acelera, y esa misma idea sigue siendo vital hoy en día. Los sistemas políticos más estables no son aquellos donde no hay conflictos, porque siempre existen, sino aquellos donde hay instituciones capaces de gestionarlos adecuadamente, tribunales independientes, prensa libre, parlamentos con capacidad real de acción, ciudadanos informados, límites al poder económico y administraciones que no dependan de la voluntad de un líder. Pero la historia enseña una lección amarga. Cada vez que una sociedad se cansa de los contrapesos, empieza a desear algo más peligroso que la libertad. Empieza a desear eficacia a cualquier precio, y muchas veces ese precio se paga tarde, cuando ya no queda nadie capaz de frenar la caída. Si quieres que exploremos otros ciclos históricos que parecen estar repitiéndose ahora mismo, déjamelo en los comentarios. Porque hay teorías antiguas que, vistas desde el presente, dejan de parecer historia y empiezan a parecer advertencias. Y recuerda, la historia no se repite exactamente, pero a veces rima tan bien que da escalofríos.